Tiempos finales, clase 7. Estamos respondiendo las preguntas de los discípulos. Aquí tenemos la pregunta número 1, que es ¿cuándo sucederán estas cosas? Y la pregunta número 2, ¿cuál será la señal de tu venida? Hoy vamos a responder la pregunta número 3. ¿Qué acerca del final de la era, o sea, del mundo? La tercera pregunta que los discípulos hicieron pertenece al fin de la era, o sea, Mateo 24, 3. Vamos a ver esto. Como hemos mencionado anteriormente, la palabra griega para era, que es aion, es traducida en algunas versiones de la Biblia como mundo. Y de ahí que puede ser entendido que los discípulos estaban preguntando acerca del fin del mundo. En esta clase usaremos el término era, pero al referirnos como fin de la era, definitivamente no será el fin del mundo como nosotros sabemos. Jesús responde la tercera pregunta de esta manera. Jesús respondió la tercera pregunta hecha por los discípulos en Mateo 24, 35 hasta el 25, 46. O sea, aquí tengo un error. Ese 3 se chispoteó. Bueno, si tienen la edición de la Biblia con letras rojas, van a notar que Mateo 24, 35 al 25, 46, todas estas están en letras rojas y son palabras de Jesús. Es un gran discurso en el que Jesús contesta la pregunta del fin de la era. Iremos a través de estos versículos pasaje por pasaje, pero primero es importante identificar cómo saber que en Mateo 24, 35 es donde Jesús empezó a responder la tercera pregunta. No hemos escogido a capricho este verso como el verso para decir que es el verso con el que el Señor comenzó, pero un análisis rápido de las Escrituras nos va a revelar con mucha certeza que aquí es donde Jesús empezó a hablar acerca del fin de la era. Vamos a explicarle, permítanme. Ya estudiamos Mateo 24, 34, donde Jesús dijo que todo lo que precedía a este verso sucedería en esta generación. Él estaba dando una notable pausa y un lugar razonable para que pudiéramos ver los eventos después en Mateo 24, 34, que ocurriría en una fecha más tarde, en una generación futura. Aún más lejos, podemos observar el siguiente versículo donde Jesús empieza respondiendo la tercera pregunta. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Entonces, Jesús está enfatizando cómo sus palabras ciertamente serán hechas realidad, pero también está haciendo una declaración acerca del fin de las cosas, o sea, el cielo y la tierra pasarán. Eso era lo que los discípulos estaban indagando en su tercera pregunta. ¿Qué del fin de la era, o sea, fin del mundo? Finalmente sabemos que es aquí donde Jesús empezó a responder la tercera pregunta, porque él empieza hablando del día y la hora. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces estamos aquí en Mateo 24, 36. Cuando la Biblia usa esta terminología, el día y la hora, el gran día, el último día, y en algunos contextos, el día, a secas, se refiere al día del juicio y no a cualquier día de juicio, sino al gran día del juicio final, cuando Dios llamará a toda la gente a cuentas a final del mundo. Lean estos pasajes, yo les recomiendo que ustedes tomen nota, yo ahora no voy a leerlos, pero lean Mateo 7:22, Lucas 10:12, Juan 6:39, Romanos 2:16, 1 Corintios 1:8, 1 Corintios 3:13, 1 Corintios 5:5, Filipenses 1:6 y 1:10, Según de Tesalonicenses 1:10,
Segunda Timoteo 1:18, Segunda Timoteo 4:8, Hebreos 10:24, Segunda de Pedro 3, verso 10 y verso 12, Judas 1:6, ¿no? Esos pasajes nos van a dar a nosotros el entendimiento de que en el contexto de la Biblia muchas veces se usan esa terminología que hemos aludido. Ahora, vamos a hablar. Ese gran día del juicio final es el tema del resto de Mateo 24 y de todo Mateo 25. Jesús compara el gran día del juicio con el diluvio de Noé. ¿Se acuerdan? Será como los días de Noé. Dos hombres en el campo, ¿no? El ladrón viniendo en la noche. Entonces, también compara el Señor regresando de mandar a sus siervos a entregar cuentas, el novio regresando por la novia y el Señor regresando a ver cómo sus siervos han usado sus talentos. Ok, son parábolas muy importantes que nos enseñan acerca de su venida. Jesús termina esta gran enseñanza hablando del Hijo del Hombre viniendo en gloria con todos los ángeles y todas las naciones siendo reunidas ante Él, ¿no? Y esto es lo que el Señor está enfatizando aquí, ¿no? Es su gran venida, será vista por todos. Examinemos ahora brevemente cada uno de estos pasajes, pero note que cada uno habla del juicio venidero y del retorno del juez. De allí entendemos que Jesús está contestando la tercera pregunta acerca del fin de la era o del mundo. Charles Spurgeon dijo, aquí hay un cambio manifiesto en las palabras de nuestro Señor, que indican claramente que éstas se refieren claramente a su última gran venida para juzgar. Es muy claro, muy evidente lo que estamos aludiendo en nuestro estudio. Mateo 24:36. Ninguno sabe cuándo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Ok? Aunque algunos digan que lo saben, el Señor mismo dijo que no lo sabe. El punto clave de este pasaje es que el día del Señor será una sorpresa. Jesús no sabía cuándo vendría. Los ángeles tampoco lo saben. Solo el Padre lo sabe. Entonces, Jesús explicó que vendría sin advertencia. Eso, observen cuán diferente es la respuesta de nuestro Señor en esta tercera pregunta en comparación a otras dos preguntas. Concerniente a la destrucción de Jerusalén, Jesús dijo que sería el tiempo para predicar el Evangelio y luego los ejércitos sitiarían la ciudad. Concerniente a la venida de nuestro Señor en su reino, o sea, cuando se estableciera su reino, dijo que la principal señal visible sería la destrucción de Jerusalén y del templo. Sin embargo, concerniente al fin del mundo, dijo, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo. Este elemento sorpresa del fin de la era es un tema fundamental en cada parábola que Jesús nos dio en el resto de Mateo 24 y todo Mateo 25. Vamos a Mateo 24, 37 al 39, como en los días de Noé. Pues así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Jesús quería grabar en la mente de los discípulos y también en nuestras mentes que el día del juicio final vendría como sorpresa. Así como en los días de Noé la gente estará comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, entonces súbitamente Jesús aparecerá y el día del juicio habrá llegado. Vamos a Mateo 24, 40 al 42, como dos hombres en el campo.
Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ok. El punto primario de este pasaje es que el gran día del juicio final vendrá repentinamente y por lo tanto la gente tiene que estar siempre alerta. Uh, Aquí podríamos tratar de relacionar esto con la parábola de trigo y la cizaña. Ustedes se van a dar cuenta que en esa parábola, que también es escatológica, o sea, acerca de los sucesos finales, los que son recogidos son los malos. Ok, vamos a Mateo 24, 43, 44, en donde dice como ladrón en la noche. Jesús enseñó un elemento sorpresa en la parábola del ladrón viniendo en la noche. Pero sabed esto, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Sorpresa. El gran día del juicio no solo vendrá sin advertencia, sino que ocurrirá cuando menos lo espere. Por lo tanto, debes estar preparado todo el tiempo. Tú y yo tenemos que estar preparados, mis hermanos. Mateo 24, 45, 51, como un señor regresando. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay muchas lecciones que pueden ser tomadas de este pasaje, pero la verdad fundamental es que el día del juicio llegará como sorpresa, sin advertencia. Por eso, el que oye es exhortado a continuar siendo diligente en servir y vivir correctamente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, vamos a Mateo 25, ya es el siguiente capítulo, pero vamos del 1 al 13, como las 10 vírgenes que esperan. En este pasaje Jesús dijo una parábola de 10 vírgenes esperando por el novio que venga y las lleve con él. ¿No? Ahí tenemos 10 prudentes y 10 insensatas. 5 de ellas fueron insensatas, no estaban no estaban esperando el regreso, el retorno del novio, mientras que las otras 5 fueron sabias, estaban preparadas para el novio. ¿No? Yo creo que es clara la enseñanza, se les cerró la puerta a las que no tenían aceite en sus lámparas, mientras que las otras ingresaron con el novio. Esa puerta se cierra, el umbral de bendición se cierra y hay una enseñanza tremenda. La lección más obvia, nuevamente, es que el pueblo de Dios tiene que estar listo porque Jesús puede regresar en cualquier momento y sin advertencia. Mateo 25, 14 al 30, como siervos con talentos. Jesús entonces contó una parábola acerca de un hombre confiando sus posesiones a 3 sirvientes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 talentos y al último siervo le dio 1 talento. Y cuando ustedes revisan esta parábola, van a darse cuenta del desenlace y cómo alguno de ellos escondió el talento. Ok, cuando el Señor regresó, Él le demandó a cada siervo que diera cuentas de cómo había usado los talentos. Entonces le recompensó a cada uno de acuerdo a la forma como habían usado los talentos.
La lección primaria del juicio venidero es obvia, que ya no tenemos o no necesitamos comentar, ¿no? La lección secundaria es que habrá una gran espera antes del retorno del Señor. Podemos ver en esta espera, el verso 19 dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Entonces, el juicio vendrá de sorpresa, pero el verso 19 nos dice, después de mucho tiempo. Esta espera no es como la del juicio de Jerusalén que tenía que pasar en esa generación. ¿Mm? Ahora, vamos a Mateo 25, del verso 31 al 46, el día del gran juicio. En el pasaje final de Mateo 25, Jesús nos da una descripción y resumen de la venida del día del juicio. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ok? Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Nuevamente la lección es clara. Jesús vendrá a juzgar a los justos y a los injustos. La tercera pregunta hecha por los discípulos, que acerca el fin de la era, Jesús la respondió claramente. Hagamos algunas conclusiones, o sea, estamos viendo de que el Señor ha respondido, ¿no? Ya es claro lo que tenemos ahora en estas respuestas. Vamos a tomar claridad. Vamos a sacar algunas conclusiones. El entendimiento de Mateo 24 y 25 que acabamos de presentarle es apoyado por una parte muy significativa del cuerpo de Cristo alrededor del mundo. La razón por la que decimos esto es para aclarar que no estamos haciendo una doctrina nueva o estamos presentando una doctrina muy colorida respecto a todo lo que hemos hablado y que nadie cree, porque miles de cristianos explicarían Mateo 24 de una forma muy similar a nosotros, con pequeñas variaciones al tratar de explicar algunos versículos. Los puntos de vista que hemos presentado han sido clasificados por los eruditos en escatología de esta manera. El punto de vista preterista parcial y el punto de vista futurista. La palabra escatología significa el estudio de los eventos finales. Entonces, los que estudian los eventos finales, hay eruditos, ellos se refieren de dos puntos. O sea, hemos estado hablando, hemos estado contrastando y hemos hablado de dos puntos escatológicos. Vamos a hablar. El punto de vista futurista es lo que nosotros hemos estado llamando la enseñanza tradicional. Los maestros de la Biblia le llaman el punto de vista futurista porque interpreta todos los eventos profetizados en Mateo 24, del 4 al 51, tomando lugar en el futuro, poco antes del fin del mundo. Es importante comentar que hay una enseñanza que se llama el punto de vista preterista, o sea, pretérito es pasado. Este punto de vista enseña que todos los eventos de Mateo 24, del 4 al 51, ya ocurrieron durante el primer siglo, por el año 70, o sea, es el polo opuesto al punto de vista futurista. Pero el punto de vista que hemos estado enseñando es el que se llama el preterista parcial. Esta enseñanza
estamos postulando que la primera parte de Mateo 24, del 4 al 34, fue cumplida en el primer siglo, durante la generación a la que Jesús habló esas palabras. Y la última parte de Mateo 24, 35, 51 y todo Mateo 25 será cumplida en el futuro, en el fin del mundo, como ya hace un rato hemos explicado. Si usted llega a creer el punto de vista que estamos enseñando, entonces abrazará dos verdades que son dramáticamente contrarias a la doctrina de la enseñanza tradicional. Primero, la gran tribulación referida por Jesús ya es un asunto pasado y por lo tanto no ocurrirá en nuestro futuro. No habrá señales que precedan la inmediata segunda venida de Jesús o del fin del mundo. Ahora, déjenme explicar esto. Concerniente a la tribulación, entendemos que desde hace 2000 años continuarán los tiempos difíciles, o sea, las tribulaciones, hasta que Jesús haya tomado por completo dominio del mundo. O sea, nosotros vemos en la historia que la iglesia ha pasado muchísimas tribulaciones y la sigue pasando hasta el día de hoy, y hay tremendas persecuciones en muchas regiones del mundo. ¿Okay? Ahora mismo está pasando circunstancias difíciles globalmente toda la iglesia junto con todo el mundo. Entonces, este asunto es un asunto, llamémosle, común, cotidiano. Sin embargo, no hay una base bíblica para creer en un periodo futuro donde un anticristo reinará sobre el mundo. ¿Por qué? Porque hay varios anticristos en la historia y van a haber otros anticristos, o sea, no es uno. Todavía el problema es que no hemos identificado adecuadamente este personaje. Concerniente a las señales que preceden la segunda venida y el fin del mundo, no habrán señales inmediatas que sean evidentes a nadie. Jesús no sabía el día o la hora, ni tampoco nadie podrá saberlas. Estamos hablando de las señales inmediatas de su venida. O sea, que alguien diga Jesús va a venir pasado mañana, ni el mismo Señor podía decir eso. Jesús fue enfático acerca de este punto, dando no menos de 6 parábolas diferentes para asegurar que sus seguidores entendieran que se trata de una sorpresa. O sea, más abundante evidencia de la sorpresa no podría ser más claro. Esto es contradictorio a lo que exponen los maestros que hablan del fin del mundo, quienes gustan incrementar el número de sus oidores hablando de señales de la segunda venida, hablando del aumento de guerras, de hambres, de terremotos, de falsos líderes religiosos y hablando a la gente enfatizando solo caos y temor. Esto es totalmente diferente. En realidad, todas estas señales precedieron a la caída de Jerusalén en el año 70. Cuando Cristo regrese en el futuro, usted estará comiendo, bebiendo, manejando su carro, durmiendo, trabajando, cuando súbitamente Jesús aparecerá en el cielo. No habrá advertencias ni señales previas al día de su venida. En las siguientes clases estaremos enseñando lo que se puede entender respecto a los eventos que sucederán en tiempos finales, muy cercanos a la venida del Señor, descritos en el libro Apocalipsis. Pero como el Señor lo dijo, ninguno habla de los días previos. De frente, el día y la hora, no lo podríamos saber. Pero creo que tenemos que guardar espacio para nuestras siguientes clases. Bueno, es todo por esta clase y sabemos que si hay alguna duda, les agradecería que ustedes me escriban aquí a mi santuario Yahoo. Estaremos respondiéndoles sus dudas. De hecho, que necesitamos que
que tengan claridad en todo, que anden en completa paz y en bendición de Dios. Que el Señor esté con ustedes, esté guardándoles su salida, su entrada. Ninguna plaga tocará su morada y el Señor los bendiga mucho. Que sea completa la bendición para sus vidas. Amén. Deseamos que el Señor esté en todo momento bendiciendo sus vidas.